Espero que hayan votado. Y también había un congreso muy interesante, encuentro de investigadores, y eso hacía que sea muy dificultoso conseguir aulas en un primer momento, pero bueno, se pudo gestionar desde el centro, nuevamente el auditorio, pero no hemos podido conseguir el proyector, pero de igual manera vamos a tener la clase de sistema motor, ¿sí? Así que estén muy atentos y vayan tomando nota de todo lo que vamos a hablar, que va a ser un poquito lo más importante acerca de los diferentes componentes del sistema motor. Genial. Muchas gracias, Estiza. Muchas gracias. Bueno, sistema motor está dividido en 4 subcomponentes. Ahí yo lo estuve escribiendo. Neurona motora superior, el sistema de las neuronas motoras inferiores, cerebelo y ganglios basales. ¿Hay un problema ahí con la caligrafía? Entonces, el sistema motor se va a subdividir en esos 4 subcomponentes. Neurona motora superior, neurona motora inferior, cerebelo y ganglios basales. Este dibujo es un poquito para que puedan entender básicamente cómo es el funcionamiento general del sistema motor. Tenemos, por ejemplo, las neuronas motoras superiores van a estar ubicadas en 2 zonas principales, en zonas de la corteza y del tronco encefálico. Las neuronas motoras superiores van a estar ubicadas entre la corteza y el tronco encefálico. Y las neuronas motoras inferiores entre el tronco encefálico y la médula, ¿sí? Neuronas motoras superiores, justamente superior, corteza y tronco, y neuronas motoras inferiores, tronco y médula. El cerebelo, en la parte posterior, como ven ahí, del tronco, y los ganglios basales van a estar incluidos dentro del cerebro, como estructuras subcorticales, por debajo de la corteza cerebral, ¿sí? Eso va a ser la ubicación general. ¿Y cómo es la conexión general? Es lo siguiente, dice el Purves que muy rara vez las superiores se comunican con las inferiores. Siempre lo van a estar haciendo a través de otro tipo de neuronas, que son las neuronas de circuito local. Neuronas de circuito local. A través de esas neuronas de circuito local, las superiores se van a comunicar con las inferiores. No lo van a hacer directamente. Siempre van a estar mediadas por las neuronas de circuito local. El cerebelo y los ganglios basales tampoco se van a comunicar directamente con las inferiores. ¿Cómo que? No, las inferiores, naranja, lo van a hacer trabajando con las superiores. Cerebelo y ganglios basales están continuamente trabajando con las neuronas motoras superiores. Y después las superiores le mandan todas las órdenes motoras a las inferiores a través de las neuronas de circuito local. ¿Sí? Entonces vamos a tener las inferiores que van a estar recibiendo todas las órdenes motoras, absolutamente todas. Ese va a ser el funcionamiento general. Acuérdense, si dice con respecto a los diferentes componentes del sistema motor, si hay una opción que dice que las superiores se comunican directamente, no. Las superiores solamente lo van a hacer a través de las neuronas de circuito local. Y vamos a tener vías descendentes, ¿sí? Acá la información, al revés de lo que habíamos visto ayer, que toda la información ayer, por ejemplo, subía, ascendía, era aferente. Acá no, la información va a descender. Se llama información eferente, porque es información motora, ¿sí? Entonces, con ese tipo de disposición, podemos decir que en cuanto a las vías descendentes, hay neuronas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Neuronas de primer orden, de segundo orden y tercer orden. ¿Cuáles van a ser las de primer orden? ¿Qué piensan ustedes? Las superiores. Las de primer orden van a ser las neuronas motoras superiores. ¿Cuáles van a ser las de segundo orden? ¿Las de circuito local? Las neuronas de circuito local. Perfecto. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las de primero, segundo y tercer orden de las vías descendentes?
neuronas motoras superiores, neuronas del circuito local, y las de tercer orden, las inferiores. Neuronas motoras inferiores. Ese es el funcionamiento general, cómo está conectado todo el sistema nervioso a través de ese sistema, de esa organización general. Recuerden, cerebelo y ganglios basales no se comunican tampoco con las inferiores, simplemente trabajan solamente con las superiores. ¿Sí? Bueno, vamos a meternos ahora un poquito más de lleno dentro de las neuronas motoras superiores. ¿Sí? Vamos a ver un poco lo más importante de cada una. Entonces pongan en el apartado neuronas motoras inferiores. NMI. Neuronas motoras inferiores. Definición de Purves. Constituyen la vía final común para el movimiento. Constituyen la vía final común para el movimiento. ¿Por qué? Y porque efectivamente están recibiendo todas las órdenes motoras. Son las últimas en recibir todas aquellas órdenes las cuales se va a ejecutar el movimiento. Entonces, efectivamente el Purves dice, bueno, es la vía final común para el movimiento. Y bueno, en realidad el Purves cita a otro científico que le dio esa definición. ¿Sí? Bien, hay dos tipos de neuronas motoras inferiores. Dos tipos de neuronas motoras inferiores. Las gamma y alfa. Son dos tipos que van a tener funciones diferentes. Por ejemplo, en sistema motor vamos a ver mucho sistema muscular que tienen diferentes disposiciones. Los músculos están conformados, por ejemplo, por diferentes fibras musculares, ¿sí? Por lo que se llaman los usos musculares. Acá vamos a dibujar, por ejemplo, un uso. Acá. Como el culo, ¿no? Porque no se dibuja, pero más o menos así. Eso es un uso muscular y en el medio tiene una disposición más o menos así. Bueno, eso tenemos más o menos en todos los músculos. Eso es un uso muscular. Eso es un uso muscular. Está compuesto por dos tipos de fibras. Las fibras más gruesitas, más grandes, que se llaman extrafusales. Fibras extrafusales. Acá hay 1, 2, 3, 4. Como por ejemplo 5 fibras. Por ejemplo, hay extrafusales. Y dentro, en la parte más mediana, en el centro, hay otras fibras más finitas. Se llaman fibras intrafusales. Fibras intrafusales. Esas son las diferentes fibras de los usos musculares. ¿Sí? Que todos nuestros músculos están, estos usos musculares, con esos dos tipos de fibras. Ahora, las gamma, las neuronas motoras inferiores gamma, van a inervar las fibras intrafusales. Y las alfa van a inervar las fibras extrafusales. ¿Sí? Esa van a ser la función diferenciada de cada una. Neuronas motoras inferiores gamma, ¿qué tipo de fibras inervan? Entre las opciones que ustedes ponen, fibras intrafusales, las fibras más pequeñas. Las alfa, piensen como, qué sé yo, macho alfa grande, fibras extrafusales. ¿Sí? También se relacionan con la función específica. Las fibras extrafusales, dice el Purves, que se relacionan con movimientos más gruesos. ¿Sí? Movimientos más gruesos como el equilibrio, la postura. En cambio, las fibras intrafusales están más presentes en los movimientos más pequeños, ¿sí? De longitud. Los movimientos más normales, cotidianos, que nosotros extendemos las manos, por ejemplo, los pies para realizar los movimientos comunes. Eso es la longitud y participan sobre todo las fibras intrafusales. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empieza la fibra, las vías descendentes? ¿Cuál es la de primer orden? Las neuronas motoras superiores. Después, la segunda orden, las neuronas del circuito local. Y las de tercero, inferiores. ¿Cuántos tipos hay de inferiores? Dos. Tenemos las gamma y alfa. Las gamma inervan las fibras intrafusales, las alfa extrafusales. Por eso se relacionan con esos movimientos. Las extrafusales, movimientos gruesos. Intrafusales, movimientos más pequeños. Regulando como la longitud muscular.
Bien, cerebelo y ganglios basales, ¿cómo se comunican? Con las neuronas motoras superiores. Después las superiores mandan las órdenes a través del circuito local y llegan a las inferiores. Definición de neuronas motoras inferiores: la vía final común para el movimiento. La vía final común para el movimiento. Sí. Ahora, dice, en un momento voy a decir el Purves, bueno, vamos a tener diferentes tipos de neuronas motoras inferiores, vamos a tener diferentes grupos de neuronas motoras. Y según la actividad que vamos a llevar a cabo, podemos distinguir tres tipos de grupos de neuronas motoras, que se van a llamar unidades motoras. Se van a llamar unidades motoras. Hay tres tipos de unidades motoras, dice el Purves. Por ejemplo, están las unidades motoras lentas, las unidades motoras, ¿qué puede ser? Medias. Rápidas, muy bien. Muy bien, rápidas, resistentes, va a decir. Que disparan rápido y pueden seguir resistiendo, pueden disparar durante bastante tiempo. Y las terceras son rápidas, pero fatigables. Esas son los tres tipos de unidades motoras que nosotros vamos a utilizar cuando realizamos diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar las lentas? Cuando estamos realizando el mantenimiento de una postura. Por ejemplo, parado, ustedes sentados, ¿sí? Mantener una postura. Son neuronas que disparan durante bastante tiempo, pueden disparar durante un tiempo muy prolongado. Por eso se llaman unidades motoras lentas, ¿sí? Uno puede estar bastantes horas sentado, recostado o parado. ¿Vieron los soldaditos ingleses así? Ya, bueno, y así, ¿no? Iban a ser 40 minutos de ejemplo. Están usando unidades motoras lentas, ¿sí? Sobre todo. Ustedes también, unidades motoras lentas, por ejemplo. Ahora, cuando empiecen a marchar... ¿por qué? Porque cuando empieza a caminar uno en la marcha, vamos a utilizar las unidades rápidas, porque necesitamos que disparen rápido esas neuronas para mover los sistemas musculares, pero resistentes. Uno puede estar en una marcha caminando bastante tiempo, bastante rato, uno puede estar caminando. Algunos más, algunos menos, pero podemos mantener una caminata, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Cuando aumentamos el rendimiento, cuando empezamos a correr de repente o a saltar, vamos a utilizar las rápidas fatigables. Son unidades motoras que disparan con mucha energía, pero muy brevemente, ¿sí? Por eso son rápidas, pero fatigables. Y eso y se da siempre en ese orden. Primero unidades motoras lentas, después unidades motoras rápidas, resistentes, y por último unidades motoras rápidas, fatigables, ¿sí? Ese orden, cuando se sigue ese orden, se llama principio de tamaño. Ese orden en el reclutamiento de las unidades motoras se denomina, el orden en el reclutamiento de estas unidades se denomina principio de tamaño. Es simplemente eso, que cuando nosotros vamos aumentando la actividad motora, primero usamos las lentas, después rápidas resistentes y después rápidas fatigables. No son excluyentes, ¿no? Uno puede estar utilizando varios sistemas paralelamente, pero sí hay una predominancia. Cuando estamos corriendo o saltando, predominantemente las rápidas fatigables. En la marcha, rápidas resistentes, y cuando estamos quietos, manteniendo una postura, las lentas. Sí. ¿Tiene algo que ver con el tipo de fibra muscular que está trabajando o simplemente las unidades motoras? Sí, o sea, todas estas unidades sí están utilizando estas fibras. O sea, si las fibras son fatigables rápido, la unidad motora también será fatigable rápido. ¿Sí? No necesariamente. O sea, por ejemplo, el órgano. La utilización, digamos, de este sistema muscular se puede clasificar según este tipo de rendimiento motor. Pero sí, se está usando
siempre estos usos musculares. Bien, esa es la clasificación, por ejemplo, básica que hace el PURBES. ¿Recuerdan cómo se llama el orden? O le pueden preguntar, según el principio de tamaño, ¿cuál es el orden, el reclutamiento de las diferentes unidades? Ustedes van a marcar la opción que diga primero las lentas, segundo rápidas resistentes, tercero rápidas fatigables, ¿sí? Tengan bien en claro ese orden, ese ordenamiento. Bueno, neuronas motoras inferiores, gamma y alfa, que van inervando diferentes fibras en los usos musculares. Unidades motoras que son utilizadas según nuestro rendimiento. Y después va a mencionar el PURBES diferentes tipos de circuitos de retroalimentación. Ahora pongan todo esto dentro de las inferiores, ¿no? Circuitos de retroalimentación. El PURBES va a mencionar 4. Esto no sé si funciona. No. Bueno, vayan distinguiendo, ¿no? Esto. ¿Cómo están? Ahí está. Vamos a ver. Voy a tener que usar más colores. 4 sistemas de retroalimentación. Primero, uno de los dos más importantes son sistema de retroalimentación de los usos musculares. Los usos musculares. Ese circuito de retroalimentación va a estar regulando lo que se llama el reflejo de estiramiento. El sistema de retroalimentación de los usos musculares es reflejo de estiramiento. Reflejo de estiramiento. ¿Qué es el reflejo de estiramiento? Por ejemplo, es muy sencillo. Cuando ustedes sostienen un vaso vacío en la mano y alguien les sirve cerveza, ¿qué hacen? Se lo mandan. Pero para ejemplificar eso, está el vaso vacío, le sirven la cerveza y en milésimas de segundo, cuando le están sirviendo, hay un pequeño desnivel. Ustedes bajan unos milímetros la mano. ¿Por qué? Porque le han añadido un peso. Pero automáticamente, de manera inconsciente, involuntario, nosotros compensamos. Y bueno, siguen sirviéndonos cerveza, pero nuestra mano no va bajando. O sea, vamos compensando. Eso es regular el tono muscular, para ir compensando el peso. Bueno, eso es reflejo de estiramiento. ¿Sí? Sencillo. Que se lleva a cabo gracias a los usos musculares. ¿Sí? Los usos musculares van a ir regulando el tono según el peso. Eso se llama reflejo de estiramiento. Si le preguntan cuál de los componentes del sistema motor se encarga de regular el tono muscular, eso ya lo hemos visto en sentidos, son los usos musculares. ¿Cuál es el sistema de retroalimentación de los usos musculares? Reflejo de estiramiento. ¿Sí? Es lo mismo cuando ustedes cargan una botella de cerveza. Pues toman una botella con agua, pero no se les va bajando la botella. Ustedes van sosteniendo la botella y bueno, por reflejo de estiramiento. Eso, sencillamente. Siempre cada movimiento motor es una inervación, dice el libro, recíproca. Cada movimiento motor es una inervación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente un músculo que está actuando, es la suma de varios sistemas musculares. Por ejemplo, este movimiento hacia abajo del brazo se lleva a cabo por la extensión del bíceps, pero la contracción del tríceps. Ahora, si hago este movimiento, contracción de bíceps y extensión de tríceps, ¿sí? Siempre es una inervación de varios músculos, ya sea a nivel de músculos más grandes, en la pierna, o micromúsculos, digamos, o músculos más pequeños. Siempre va a ser una inervación recíproca. Bueno, todo dentro de reflejo de estiramiento. Después hay otro reflejo, otro sistema de retroalimentación, el segundo, que es de los órganos tendinosos de Golgi. También lo habíamos mencionado ayer. El sistema de retroalimentación del órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué va a estar regulando? Bueno, ya lo habíamos mencionado ayer. Va a regular la fuerza muscular.
¿Sí? Uno regula el tono muscular, por ejemplo en el reflejo de estiramiento, y acá regula la fuerza muscular. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema de retroalimentación? Y bueno, cuando uno está haciendo demasiada fuerza, cuando está realizando algún deporte, en el gimnasio o en alguna mudanza, se van a estar activando cuando uno realiza mucha fuerza. Se activan los órganos tendinosos Golgi y el sistema de retroalimentación indica que si hay demasiada tensión, puede enviar una orden para desactivar el sistema muscular, para relajar el sistema muscular, porque puede que tengamos algún tipo de daño si seguimos haciéndolo. Es cuando estamos levantando algo muy pesado y lo soltamos. Eso evita un daño mayor. Por eso el sistema de retroalimentación de los órganos tendinosos de Golgi es la regulación de la fuerza muscular. De los usos musculares es el reflejo de estiramiento. Y después menciona otros dos que no son tan importantes, no le dan tanta importancia, que es reflejo de extensión cruzada. Tercer sistema